Ok, bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a recibir la clase de informática, ¿verdad? Y para comenzar, pues vamos a establecer un pequeño como recordatorio de lo que vimos el año anterior, ¿verdad? Recordemos que en primero de BTP establecíamos la clase de informática y pudimos observar algún contenido básico que lo vamos a ir recordando poquito a poquito, ¿verdad? Igual vamos a ir estableciendo los nuevos parámetros para la clase también. Recordemos que esta clase es básicamente para conocer el funcionamiento general de una computadora para que podamos dominar esta ciencia, ¿verdad? Que es la informática. Ok, entonces vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a establecer esta presentación que es sobre hardware y software, ¿verdad? Ok, solo confirmen si se mira en la pantalla. Ok, gracias. Ok, en esta parte necesito que pongamos atención en primer lugar, ¿verdad? Y que posteriormente vamos a hacer la parte de copiado del contenido. Ok, en primer lugar, tenemos esta parte que son los conceptos básicos de informática, ¿verdad? Recordemos que informática es la ciencia que trata de explicar o de comprender aquellos procesos que están automatizados con algún tipo de dispositivo electrónico, ¿verdad? Es por ello que nosotros tenemos que comprender en primer lugar cuáles son los componentes básicos de una computadora. En esta parte vamos a definir en primer lugar cómo se divide una computadora para que podamos entender la forma en la cual trabaja un ordenador para posteriormente definir su funcionamiento. En primer lugar, tenemos el concepto de que es una computadora. Si nos ayuda María, por favor, a leer esta diapositiva. ¿Qué es una computadora? Es cualquier máquina que tome uno o más datos de entrada y los procese automáticamente de acuerdo a un programa previamente almacenado. El producto de ese procesamiento es información. ¿Me escuchan? Porque hice un cambio de dispositivo. ¿Me escuchan bien? Ok, gracias. Ok, bueno, como lo dijo la compañera, ¿verdad? Una computadora básicamente es una máquina que procesa datos, ¿verdad? La computadora no tiene información, ¿verdad? La computadora no tiene información. La información la crea el usuario con los datos que están almacenados en una computadora. Por ejemplo, la computadora lo único que define es que almacena un montón de datos, ¿verdad? Almacena un 15, almacena un 20, almacena un 50, almacena palabras, almacena imágenes, etcétera. Entonces, todas esas palabras, imágenes, conceptos que la computadora almacena, se le van presentando al usuario en forma ordenada. Y en función de eso, el usuario establece la información que necesita, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les tengo un número 9 y la palabra enero, por ejemplo, para ustedes la información que les da simplemente es una fecha, ¿verdad? Tal vez ahí va la fecha tal. Pero para otra persona la información puede ser diferente, puede decir, es el cumpleaños de mi abuelita, en esa fecha cumple, y yo me acuerdo que en aquellos tiempos, y empieza a recordar cosas, o empieza a recordar alguna situación que haya pasado, ¿verdad? Entonces vemos que la información que tenemos con los dos mismos datos que acabamos de mencionar es totalmente diferente. Entonces, la computadora simplemente es un aparato, una máquina que nos hace el procesamiento de datos y que como producto de ese proceso se genera la información.
Ok, si vemos en este esquema, por ejemplo, tenemos en primer lugar una serie de datos, ¿verdad? Las cuales se van a ser procesados en una computadora y por consiguiente tenemos lo que es la información. Ahora bien, el hardware y software componen una computadora, pero ¿qué quiere decir hardware y qué quiere decir software? Vamos a establecer la definición de cada una de las palabras porque recordemos que la computadora es una serie de componentes, ¿verdad? De componentes y programas. En este caso, vamos a ver lo que es la palabra hardware. Carol, si nos colabora, por favor. El hardware son las partes físicas de una computadora, es decir, cualquier componente físico involucrado en un sistema informático, como por ejemplo el mouse, el disco rígido, etc. Ok, como podemos, bueno, como escuchamos la definición que acaba de leer la compañera, el hardware es todo lo físico. O sea, si nosotros tenemos una parte que podemos palpar de una computadora, eso es hardware, ¿verdad? Todo lo que podemos tocar en la computadora es hardware. El teclado, el mouse, la pantalla, un disco, un slot de memoria, la fuente de poder, el cajón, una impresora, todo lo referente a lo que podemos palpar se puede definir que es la parte del hardware, o sea, cada uno de los dispositivos. Ahora bien, vamos a establecer lo que es el software. Entonces, Rommel, si nos colabora, porfa, y encendemos la pantalla también. Ok, estará el compañero Rommel por ahí. O se nos perdió. El software es la parte lógica de una computadora, es decir, que es el conjunto de instrucciones que se llevan a cabo en el procesador para realizar tareas, ejemplo, cualquier programa instalado en el equipo, como por ejemplo el Firefox, el Word, etc. Ok, todo lo que nosotros utilizamos de la computadora, cualquier tipo de programa, cualquier tipo de aplicación es parte del software. O sea, el software es lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos utilizando diferentes tipos de software. Estamos utilizando el Zoom, estamos utilizando el navegador, estamos utilizando un procesador de texto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, todos esos programas que nosotros utilizamos es parte del software de la computadora. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar la parte de el software? Porque cada uno de los programas, si bien es cierto, todo lo que utilizamos nosotros son programas, se clasifican de diferente manera. Entonces, Jaciel, por favor, si nos colabora con esta parte. Ok. Clasificación. El número 1 del sistema o base, sistema operativo, ejemplo, Windows 7. El 2 de programación o desarrollo, editores compiladores, intérpretes, ejemplo, Visual Studio. De aplicación, aplicaciones ofimáticas, ejemplo, Word. Ok, si nos fijamos, hay diferentes tipos de programas de los cuales nosotros podemos utilizar y que hemos utilizado inclusive aún sin saberlo. En primer lugar, tenemos las aplicaciones base o aplicaciones de sistema, que son aquellas que hacen un enlace con respecto a los programas que nosotros estamos utilizando y el hardware que vamos a utilizar. Por ejemplo, para que el teclado al momento de ejecutar cualquier tipo de tecla nos aparezca, tiene que haber un programita que interprete esa parte, ¿verdad? O sea, que nos cumpla la función de leer la tecla y trasladarla a la pantalla. Entonces, esa parte es una aplicación de sistema porque nos permite realizar ese tipo de acciones, por ejemplo. Para que nosotros podamos abrir un programa,
se necesita establecer una serie de cargas de datos que nos permitan abrir diferentes tipos de programas. Entonces, todo lo referente al funcionamiento de la computadora está en función de las aplicaciones de sistema, ¿verdad? Ahora bien, la parte de la aplicación de programas o de desarrollos son todos aquellos programas que nos permiten crear programas, ¿verdad? Por ejemplo, para que un navegador pueda funcionar, necesita una serie de programación. Si ustedes recuerdan, en la parte de programación y en la parte de análisis, estábamos viendo también lo que eran el desarrollo de los sistemas informáticos, ¿verdad? En la parte de programación pudimos hacer una pequeña aplicación que sumara dos números. Entonces vemos que para poder desarrollar esas aplicaciones, nosotros necesitamos generar instrucciones en la computadora. Entonces, para eso nos sirven ese tipo de programas, programas de programación o programas de desarrollo, ¿verdad? O software de desarrollo. Ahora, la parte de software de aplicación son todas las aplicaciones creadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a escuchar música, nosotros utilizamos un programa de aplicación que nos reproduzca la música. Si nosotros queremos ver un video, necesitamos un programa de aplicación que pueda reproducir el video. Si nosotros queremos navegar en internet, necesitamos un programa que pueda generar la navegación en internet. Entonces, todos los programas que nosotros utilizamos son programas de aplicación. Ahora bien, en esta parte podemos definir que tanto el hardware como el software son necesarios para que pueda funcionar una computadora. Si la parte del hardware está deficiente, la computadora va a fallar. Y si la parte del software está deficiente, también la computadora va a fallar. No es que van uno independiente del otro, sino que van prácticamente de la mano para que pueda funcionar una computadora de forma correcta. Ahora bien, vamos a definir en primer lugar los componentes de una computadora, o sea, la parte del hardware. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué necesita una computadora para poder funcionar. Por ejemplo, si nosotros miramos las computadoras de nuestras casas, de cualquier tipo de lugar, vamos a ver un cajón, ¿verdad? En el cual está lleno de diferentes tipos de aparatos. Ahora bien, hay algunos aparatos que son sumamente fundamentales para que la computadora pueda funcionar y hay otros que simplemente no son tan necesarios, pero que siempre ayudan al funcionamiento de una computadora. Si podemos ver en esta imagen, podemos diferenciar diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, está la parte del gabinete, la parte de la unidad óptica, la fuente de poder, el procesador, el CPU cooler o dispensador, las memorias, tarjetas gráficas, ¿verdad? Las tarjetas de audio, de video, el disco duro, la placa madre, etcétera. Entonces, todos esos componentes son necesarios para que una computadora funcione. Pero, como les digo, hay algunos componentes que son fundamentales y hay otros componentes que son funcionales. Ahora bien, si nos ayuda Lizzy a leer esta parte, por favor. El gabinete es el armazón del equipo que contiene los componentes de la computadora, normalmente construidos de acero, plástico y aluminio. Su función es proteger estos componentes. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de gabinete. Recordemos que, así como para hacerlo un poquito más claro, el gabinete es el cajón de la computadora, ¿verdad? Toda la caja que envuelve la computadora se denomina como gabinete. Igual, cuando nosotros tenemos una laptop, por ejemplo, ¿verdad?
la parte en la que está el teclado, toda la carcasa que se le dice, es parte del gabinete de una computadora laptop. Igual, en la parte de los celulares, ustedes han visto que en algunos podemos quitar como la tapadera de la parte de atrás y cosas así. Entonces, eso también es parte de un gabinete o carcasa, dependiendo del dispositivo, de una computadora o de un dispositivo móvil también, ¿verdad? Ahora bien, en una computadora nosotros tenemos ciertos tipos de memorias, ¿verdad? En este caso, hay memorias que son funcionales para el sistema, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es la memoria ROM. Entonces, tal vez Catherine nos colabora con esto. Es una memoria no volátil de solo lectura. Un ejemplo de memoria ROM es la que viene integrada en la placa madre con el nombre BIOS, Sistema Básico de Entrada o Salida. Nota, la ROM es el firmware, ya que este último es el software almacenado en un chip de ROM. Por lo tanto, el programa BIOS de una computadora es un firmware cuyo propósito es activar una máquina desde su encendido y preparar el entorno para cargar un sistema operativo de la memoria RAM. Ok, si vemos en esta parte, la memoria ROM nos dice que es unos programas que funcionan para, más que todo, pues cargar la parte de ciertos programitas que la computadora necesita. Si ustedes recuerdan, ya sea al encender una computadora o encender su celular, ustedes ven que lo primerito que hace es cargar una pantallita como negra en la mayoría de los casos, y que empieza como a cargar unas letritas y posteriormente nos sale la pantalla principal. Entonces, esa primera carga es la que se denomina como la memoria ROM. Y la función general o la función básica de la memoria ROM es cargar todos los componentes que necesita la computadora para poder funcionar de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, la memoria ROM lo primero que hace es cargar el procesador para poder leer la memoria, el almacenamiento, detectar dispositivos como el teclado, el mouse, para que la computadora pueda funcionar, ¿verdad? Ok. Si nos ayuda la compañera Gunera de nuevo. Memoria RAM. Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Eso permite que el CPU de la computadora acepte instrucciones y datos almacenados en la memoria muy rápidamente. Los datos almacenados en la memoria RAM no solo se borran cuando apagamos la PC, sino que también se eliminan cuando cerramos un programa. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, para que podamos determinar el funcionamiento de la memoria RAM, lo podemos hacer cuando nosotros abrimos, ¿no? Bueno, que encendemos nuestra computadora y que abrimos un programa. Si ustedes se han fijado, al momento de que nosotros encendemos la computadora y que abrimos por primera vez cualquier programa, este programa tarda en cargar un poquito, ¿verdad? Se tarda unos minutitos en cargar y posteriormente podemos utilizarlo. Cuando dejamos de utilizar el programa y lo cerramos, ¿verdad? Esa carga de todo lo que necesita la aplicación para poder funcionar queda almacenada en la memoria RAM. Y esta, cuando nosotros volvemos a abrir la aplicación, como ya tiene cargada la información, entonces tarda mucho menos en cargar, ¿verdad? Eso pasa igual en los dispositivos celulares. Es por eso que cuando nosotros hemos utilizado nuestro celular por mucho tiempo, ¿verdad? Y se nos pone lento, es recomendable el hecho de reiniciar el teléfono. No sé si ustedes se han fijado en algunos memes en los cuales dice que los ingenieros informáticos lo único que saben es reiniciar las computadoras. Por ejemplo, es lo primerito que
que una persona informática realiza. Es por esa parte, ¿verdad? Para poder quitar la capacidad de la memoria RAM, ¿verdad? Y poder reiniciar el equipo, ¿verdad? Para que pueda funcionar de forma correcta. Ok, bueno, la diapositiva muestra algunas partes más, pero las vamos a dejar ahí para que podamos establecer el contenido, ¿verdad? Entonces vamos a poner las diapositivas, ¿verdad? Vamos a poner como primer tema hardware y software, ¿verdad? Y vamos a establecer pues las definiciones. Tenemos, las mariposas tienen un ciclo de vida, las gusanos tienen un ciclo de vida, las hormigas tienen un ciclo este tercer dedo tiene que estar al descansar la. En este dedo descansa. ¿Listo, chicos? Ok, hacemos ese solamente con las palabras, ¿verdad? Hacemos ese pequeño
diagramita, podríamos decirlo, ¿verdad? Ponemos la palabra datos, una flechita, procesos, una flechita, información. La computadora no la vayamos a poner. ¿Ya casi terminamos? Sí, mi amor, está bien, perfecto. Ujú, ujú. Sí, copio. Yo siempre ya tuve que desactivar el sonido porque estaba haciendo demasiado, estaba pasando caro. Si quieres copiar reproducción y expresión. Reproducción es cuando un ser vivo tiene letra, la expresión es cuando hablamos que el cuerpo expresa lo que necesita y lo distribuye por forma de cupo. Vamos trabajando en eso. Primero, primero, ¿cómo vamos? Ya, perfecto. No, dibujo ahorita no. Me dice cuando termine, por favor. Emily terminó ya. Perfecto. Ahora vamos a pasar al libro. Página 15, por favor. Emily. Libro, página 15. Página 15 nos dice, observe las imágenes y escriba la función que representa. Mire, la primera donde están los ojitos sería reproducción, donde se alimentan las vacas, nutrición, y la última de dos perritos jugando, relación. Llevan la línea así como aparece aquí, por favor. Lleve esa letra, ¿verdad? Vamos. Tercero, me avisan cuando termine la tarea, por favor. Cuando vayan terminando, me dicen, ya terminé y vayan sacando su cuaderno de español. Y digo el cuaderno de... No, solo sería cuaderno de español en este caso. Por favor, cuaderno de español. Tercero, Chicos, vamos a empezar la clase de informáticas ya previamente a la clase.
Ok, chicos, estamos por terminar. Vamos a estar nosotros ¿Verdad? Ya el día de hoy pues solamente tenemos esta clase y con ustedes nos estamos viendo hasta el día lunes, ¿verdad? Recordarles que, bueno, el día lunes la primera hora que nos toca es casi a las 8 en la segunda hora, ¿verdad? Pero recordarles siempre estar puntuales, como hasta hoy lo han hecho, ¿verdad? Vamos muy bien, vamos trabajando excelente y hay que seguir así, ¿verdad? Con este mismo ánimo que tenemos para toda la semana. Recordemos que como dice el dicho, ¿verdad? Pequeños hábitos hacen grandes éxitos. Entonces, siempre igual motivarlos a seguir, a continuar, a no desfallecer, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos empezando, pero de repente es noviembre, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos es noviembre y de repente se están graduando ustedes, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo esfuerzo tiene su recompensa en la misma medida que nosotros lo pongamos, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de que concluyamos, desearles un feliz fin de semana, que se puedan cuidar. Recordemos, todavía está el COVID, todavía es peligroso, es más, cada vez es más peligroso. Y si no nos cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, feliz fin de semana y nos miramos el día lunes. Entonces, mientras estamos en la reunión, pues seguimos copiando y posteriormente pues se van a trasladar a su clase. ¿Verdad? Igual esas tareas yo las voy a subir a la plataforma para que usted se sepa, si no se acuerda, pueda otra vez recordarlas y que las necesite. Bien, saquemos, guardemos cuadernitos por favor y saquemos español. Español. Ok, concluimos con esta parte. Ok, vamos a dejar de compartir la pantalla entonces. Y bueno, ahorita ya no va a tardar su docente de la próxima hora, ¿verdad? Entonces solamente vamos a esperar a que tengamos la próxima hora. No sé si tienen ya el material listo, si podemos irlo avisando, ¿verdad? Ok, entonces fue un gusto siempre, chicos, y nos estamos viendo la próxima semana.